Quiero hacer una breve introducción sobre la seguridad de la salvación. ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Y en qué repercute eso? Repercute y mucho. Nunca se olviden, una mala ortodoxia produce una mala ortopraxia. Una mala comprensión bíblica produce una mala práctica en la vida cristiana. Hay mucha gente que quizás de los que me escuchan esté pasando por un periodo alto, ¿no?, de la fe, en la cual estén orando, se sientan fuertes, se sientan, ¿no?, victoriosos. Quizás hay muchos que se sientan fríos, quizás hay muchos que han dejado de orar, quizás hay muchos que se sientan inclusive dejados por Dios. Pero yo quiero traerles un poco de seguridad en ese aspecto, ¿no? De que la pregunta correcta no es si la salvación se pierde o no, sino que la pregunta debe ser de quién depende la salvación. Si la salvación depende de Cristo, entonces no se pierde. Ahora, si la salvación depende de mí, constantemente la voy a perder. Ahora, si la salvación depende de Cristo y de mis obras, entonces esta ya no es por gracia. Y hay muchos textos en la Biblia que dan a entender que la salvación sí se pierde. Y yo a través de varios videos quiero abordar uno por uno porque es un concepto muy amplio. Para entender la salvación tenemos que entender de qué Dios nos salvó, tenemos que entender por qué necesitamos un Salvador y en qué consiste la regeneración, el nuevo nacimiento, el proceso de santificación. Hay mucha gente que tiene miedo de enseñar que la salvación no se pierde porque piensa que las personas van a vivir una vida libertina, pero eso es incorrecto, porque la gracia de Dios no debe ser pisoteada. Recuerdo cuando hablaba con mi padre ya partió a la presencia del Señor hace 2 años. Mi padre era una persona muy correcta, tenía frutos del Espíritu, una persona que jamás mintió, jamás robó, jamás ibas a escuchar una mala palabra de su boca, jamás levantó la mano, jamás, era una persona que iba a la iglesia, que leía la Biblia, que oraba, pero en las charlas siempre tenía ese sentimiento de dolor o de culpa cuando reflexionaba sobre la espiritualidad del cristiano. Recuerdo que él decía que lejos estamos de ser como Pablo. Y nos reíamos, digo, con mi esposa y eso, porque claro, nuestro parámetro debe ser Cristo. Que lejos estamos de ser como Cristo. Sin embargo, él se sentía tan pequeño delante de Pablo, el apóstol. Y eso es un sentimiento loable porque demuestra humildad. Y yo estoy seguro que hay mucha gente que dudando de su salvación tendrá vida eterna y mucha gente segura de su salvación irá al infierno. Tenemos que ver el concepto del infierno. Hay muchas corrientes que están enseñando que el infierno no existe, porque si un Dios de amor no puede enviar a gente al infierno, pero es un concepto muy licuado del amor. Un Dios de amor es un Dios justo, y como hemos visto, así como es eterno su amor, es eterna su ira. En realidad, Dios ha creado el infierno para Satanás y sus demonios, pero como nuestra alma es inmortal, evidentemente, como hemos ofendido a un Dios eterno, nuestro castigo es eterno. Pero esos temas vamos a profundizarlo de a poco porque es muy amplio. Volviendo al tema de mi padre, yo le decía que el amor de Dios es inigualable, pero aún yo dudaba si la salvación se pierde y no se pierde. Y he enseñado o he dicho, o cuando me preguntaban eso de una forma quizás para zafar de la pregunta, decía yo no sé si se pierde o no se pierde, pero debemos cuidar como si se perdiera. Pero imagínense si tenemos el concepto, ¿no?, de que la salvación se pierde. De pronto yo me levanto un día y no oré o mentí ese día y me muero. ¿Pierdo la salvación? O de pronto estuve orando el día anterior y el otro día tuve un pensamiento, una actitud o yo qué sé, o reaccioné mal y de pronto me dio un paro, o salí, tuve un accidente. ¿No? ¿Qué pasa con mi alma? Entonces, si tenemos el concepto de que se pierde, podemos llegar a vivir una vida de tratar de ganarnos el favor de Dios a través de las obras, a través del cumplimiento de la ley, que también vamos a ver que es imposible. Pero no solamente, no solamente por el cumplimiento de la ley, sino que el ganarnos el favor de Dios es bastante sutil. La religión es sutil, el fariseísmo es sutil. Por ejemplo, pretendemos ganarnos el favor de Dios orando. Hoy oré, hoy ayuné, oh, Dios me ama, estoy perfecto, Dios me da un like. Pero olvidamos que somos pecadores por naturaleza. Y en Romanos 3, 23 dice que no hay justo, ni aun uno, no hay nadie que haga lo bueno. Así que todo depende del Señor. Entonces, cuando entendemos el Evangelio y entendemos que Dios, si hubiese decidido enviarnos al infierno en el mismo Edén, su naturaleza de amor no cambiaría, su misericordia no cambiaría. Sin embargo, Él decide salvarnos. Así que la pregunta correcta no es si la salvación se pierde o no se pierde, sino la pregunta correcta debe ser de quién depende la salvación. Así que a medida que pueda, evidentemente por falta de tiempo y muchas cosas,
Quisiera subir más seguido el contenido, pero vamos a medida que podamos. Así que quiero que entiendas eso, que la salvación depende de Jesús, que Jesús hizo una obra perfecta. La vida perfecta que vos no podés vivir, la vivió Jesús por vos. ¿Tá? Así que no intentes impresionar a Dios porque Jesús ya lo sorprendió por vos. El engaño del enemigo es bastante sutil. No olviden que eso comenzó en Génesis 3, cuando la serpiente le dice a la mujer, es verdad que no pueden comer de ningún árbol del Edén, y Dios no había dicho eso. Dios había dicho que no podían comer de uno. El enfoque o el engaño sutil es quitar la mirada de la bondad de Dios, que había creado un paraíso perfecto para el ser humano, y lo hizo poner la mirada en un aspecto aparentemente negativo, porque Dios le había dicho que no comieran de un árbol, pero no porque quería perjudicarnos, sino porque quería dar al ser humano la posibilidad de elegir. Si Dios nos crea sin la posibilidad de elegir, seríamos robots. Entonces tenemos la libertad, o teníamos la libertad de elegir antes de que venga el pecado al mundo. Y el ser humano eligió mal y entró el pecado. Pero como la sutileza del maligno es hacernos dudar de la bondad de Dios, tratamos de ganarnos su favor. Pero no es por obra, no es por lo que yo sea. Vivimos en una sociedad donde necesitamos, de alguna forma, la sociedad necesita aceptación, o que le palmee la espalda, o se mira el éxito por los resultados. Pero Dios ya lo hizo todo. ¿Ah? Que Dios te bendiga.